flebectomía, se cortaba la vena y se sacaba. Luego la fleboextracción, vemos cómo sacar un fideo, miren, es el fleboextractor. Y vemos, ¿no?, cuál es la indicación quirúrgica para las varices, ¿no? Entonces ahí hemos visto y vamos a verla ¿Hemos quedado ahí? No, hemos quedado aquí. Bueno, el tratamiento endovenoso es, ¿no? La novedad, hay que hacer ablación, radiofrecuencia con láser endovenoso. Creo que debe ser muy costoso. Por lo tanto, la fleboextracción o la flebectomía son las indicaciones más frecuentes quirúrgicas de lo que significa una varices, ¿no?, o una insuficiencia vascular. Veamos ahora la insuficiencia venosa secundaria, generalmente es dada por un trombo venoso profundo. Aparece más en etapas más avanzadas y pueden presentarse claudicación y dolor en la pantorrilla. Lo que hablábamos, claudicación, es que no pueden caminar y hay un dolor, al caminar uno ya le impide, se cansa y comienza a sentarse, eso es claudicación. Entonces, ¿qué vamos a ver en una insuficiencia venosa secundaria? Vamos a dar varices de mayor compresión de 30 a 40 milímetros de mercurio. Y como ven, el tratamiento es la extirpación de las venas superficiales, miren, y con eso va a mejorar las condiciones del paciente en la parte de la piel y tejido subcutáneo, evitando las úlceras, ¿no?, las de aparición de úlceras, ¿no? El tratamiento se ha tratado de hacer un tratamiento endoscópico, considero que no es el más adecuado, ni es lo mejor que se les pueda presentar a los pacientes, ¿no? Es importante eso, ¿no? Reconstrucción venosa, hacer un injerto femorofemoral o derivaciones afenos popliteas para disminuir esta característica venosa no tan importante, tan fuerte. Bueno, aquí está, trombosis venosa profunda. Es una de las complicaciones más temidas de lo que significa la insuficiencia venosa, etc. Y ahí está la trombosis venosa profunda. Miren, aquí está, se ve un edema con un dolor bastante importante en la pantorrilla. Y ese es el dolor, es fundamental. Aquí tenemos el signo de Hohmann, es el más importante, que es la dorsiflexión del pie con dolor en la pantorrilla. Y aquí está, obviamente, aquí está la trombosis venosa profunda. Como va la sangre y se torna, se puede quedar en esta parte de la válvula y va creciendo, entonces se hace un coágulo, ¿no? Y eso nos va a dar la trombosis venosa profunda. ¿Cuál es el riesgo de esto, no? El riesgo es que este coágulo se desprenda, vaya a las cavidades cardíacas y luego va a dar tromboembolia pulmonar, que vamos a ver luego de eso, ¿no? Entonces, la trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores se da por tres características. Uno, la éstasis, hipercoagulabilidad y lesión venosa. Y hemos hablado de la éstasis, es que la sangre se quede estancada, como estamos viendo ahí. Hipercoagulabilidad, es decir, que el paciente tenga una sangre con una hemoglobina muy importante, y la lesión venosa, lesión de las paredes endoteliales, sobre todo de las venas, ¿no? Vamos a ver, miren, la incidencia en Estados Unidos, ¿no? Es bastante grande, 50,000 a 200,000 muertes, con una alta tasa de mortalidad, casi el 10%, ¿no? Y veamos qué es lo que sucede. Se forma el coágulo, reitero. Y aquí está el signo de Hohmann, es el signo patognomónico, ¿no? Luego puede haber dolor, tumefacción, edema con fobia. Y hay una característica, una coloración blanquecina del miembro inferior, que le llamamos flegmasia alba dolens, y la otra es la coloración azulada, que puede ser una afección arterial, por lo tanto hay una disminución en lo que significa la oxigenación y nos da la flegmasia de color azul o cerulea dolens.
Esas son las dos características que tenemos. Un segundito. Bueno, continuamos. Entonces ahí tienen las características, las dos flegmáceas, que es la coloración en realidad blanquecina alba, y la célula, que es la coloración azul. Y esta coloración azul porque ya hay una afección arterial más que va a producir una isquemia y obviamente la coloración azulada de la piel. Bueno, vamos a tener, ¿no? El síndrome postrombótico. ¿Qué se llama eso? Es un edema crónico con dolor y claudicación que se aparece entre el 20 al 50% de los pacientes de una trombosis venosa profunda. Esto es importante destacarles esto. El edema crónico que se tiene y el dolor después de una trombosis venosa. El paciente viene muchas veces con dolor y nos hace simular incluso alguna vez una trombosis reagudizada, digamos, una reaparición. Esto no se olviden, se presenta entre el 20 y el 50% de los pacientes. ¿Qué estudios de imágenes vemos para ver una trombosis venosa? La venografía, lo que significa la plestimografía, lo que significa la determinación fibrosa y fibrinógeno, la ecografía dúplex. No se olviden, la dúplex es la de elección, pero es la dúplex significa un segundo. ¿Qué es la pletismografía? En realidad es lo que significa es la valoración de la medición de los cambios de presión y volumen en lo que significa la parte cardiovascular, ¿no? Entonces eso no es plestimografía, es pletismografía. Bueno, la ecografía dúplex, que es la Doppler y la normal y la resonancia magnética. Ahora veamos. ¿Qué es lo que pasa? La trombosis venosa profunda puede darse por hipercoagulabilidad, éstasis, como hemos visto, y lesión vascular. Si están los tres es importante. La éstasis es importante. El paciente que va a ser sometido a una cirugía traumatológica abdominal, donde va a estar echado por más de 3 días, es un paciente adecuado para formarse una trombosis, ¿no? Pacientes con afecciones que tenemos en la parte de la sensibilidad, los pacientes que tienen problemas de lesión de la médula o tienen problemas como parálisis también son propensos a esto, ¿no? Bueno, la profilaxis se da en estos pacientes y obviamente lo importante es evitar, por eso es la profilaxis. Lo primero es la movilización. Mientras más temprano se moviliza el paciente es mejor. La deambulación temprana es fundamental. Y si no se puede, pues, haber una deambulación temprana, pues vamos a tener también que movilizarla hacia un sillón trombogénico, esos sillones especiales que tenemos en los hospitales. Hay también dispositivos de compresión secuencial, lo que vimos para las hemorragias, y también se puede utilizar la profilaxis con heparina. Bueno, la heparina se da 5.000 subcutánea cada 8 horas, o puede darse la heparina de bajo peso molecular, o fraccionada, que se llama,
para 24 horas, que es lo que estiramos, ¿no? La heparina de bajo peso molecular es importante. Un segundito, por favor, ¿no? Ahora sí. Entonces es lo que tenemos. Me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. Ya. La tromboprofilaxis es fundamental en estos pacientes. Pacientes que pueden hacer trombosis, es importante hacerle su profilaxis. Es fundamental, lo mejor es la heparina de bajo peso molecular fraccionada, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos. Bueno, ahora tengamos el tratamiento de la trombosis. Si ya se formó el trombo, ¿qué vamos a hacer? Hay que mantener anticoagulado al paciente. Al anticoagulado con un TP de 60-80, un INR de 2.5 a 3. Eso es importante. El TPTA, perdón. Y el TP, que aquí me falta, entre 20 y 30. Así debería ser. TP entre 20 y 30 segundos. Así debería ser. Eso es el TP. Bueno, ahí tenemos el TP. El TPTA, que está entre 60 y 80. Y es lo ideal, ¿no? Mantener el TP en ese rango para evitar sobre todo que haya lo que significa sangrados o alguna fuga. Bueno, después de aplicar la heparina y la heparina de bajo peso molecular, utilizamos la warfarina. La warfarina que va a empezar a actuar después de las 48-72 horas y luego discontinuamos lo que significa la utilización de la heparina. Quiero recalcarles algo importante. El periodo tiene que ser prolongado por mucho tiempo, 3 a 6 meses. Ese es el tiempo que se estira. El mínimo es de 3 meses y puede ser hasta 6 meses, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede en eso? Se produce la trombólisis y la reconstrucción endovascular. La trombosis venosa profunda en la extremidad superior no es muy frecuente. Se da aproximadamente en el 5% de todas las trombosis venosa profunda y las causas son los artefactos utilizados para el tratamiento y manejo de la sangre, como catéteres, marcapasos, etcétera. Entonces, hay también causas malignas, ¿no? Hay que ver que pueden producir lo que significa la trombosis venosa. ¿En qué consiste la trombosis venosa del miembro superior? Lo mismo, edema, tumefacción, eritema y cordón palpable. El diagnóstico también se hace principalmente con el eco Doppler o duplex, ¿no? Significa la ecografía vascular y además la ecografía del tejido. El tratamiento es el mismo. Puede hacerse lo que significa la heparina y generalmente el tratamiento en esta parte es mucho más rápido, podríamos decir, que en la extremidad inferior, ¿no? Bueno, el tratamiento también se puede dar trombolíticos y se evita de aquí la tromboembolia pulmonar. Si es que el paciente presenta varios episodios de tromboembolia pulmonar, hay que utilizar el filtro de la vena cava. ¿Qué significa? Colocar aquí en la vena cava inferior un filtro donde va a ir captando lo que significan los trombos que se forman en la extremidad inferior y se van a ir disolviendo gracias a qué? Al dispositivo
dispositivo que tengamos. El filtro de la vena cava se coloca en la cava inferior y se ve pues que no pasen los coágulos, etcétera, y cuando llegan al filtro estos incluso se van disolviendo. Bueno, ¿qué más? Tromboflebitis superficial. Aquí está la tromboflebitis superficial. Miren, se ve como un cordón fibroso enrojecido eritematoso. Es fácil de identificar, siguen el trayecto de la vena prácticamente y tienen una reacción inflamatoria a lo que significa la vena. Es fácil el diagnóstico de lo que les decía de la parte clínica, se hace también una ecografía dúplex y obviamente en estos pacientes hay de dar anticoagulación, antiinflamatorios, pero también hay que darle antibióticos. Bueno, el tratamiento quirúrgico se lo hace cuando una vez haya sido pasada la infección y se retira toda la parte afectada. Bueno, con eso terminamos lo que significa la parte de la tromboflebitis. Vamos a continuar con lo que significa la tromboembolia pulmonar, porque en realidad es el capítulo que debería seguir. ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? La tromboembolia pulmonar es una de las patologías más frecuentes en los pacientes operados, como una complicación muy grave y que puede ser que presente hasta el compromiso de la vida. Lo que tenemos que hacer es evitar la mortalidad y morbilidad. Como dice, el 25% de las embolias pulmonares se producen con alta mortalidad. ¿Eso qué quiere decir? Un cuarto de los pacientes pueden fallecer. La tromboembolia pulmonar realmente es una complicación muy temida de la trombosis venosa profunda, ¿no? En los pacientes con neoplasia, la embolia pulmonar aumenta mucho más que en los pacientes que tienen otro tipo de afecciones como las inflamatorias intestinales. El cáncer es fundamental e importante en lo que significa una tromboembolia porque puede producir mayor efecto en lo que significa los coágulos. Un segundo, por favor.
Bueno, entonces vean que las trombosis venosas profundas son pues muy importantes en la mortalidad, como hablábamos. Las embolias pulmonares, con un cuarto de ellas tienen una mortalidad. Pero ahora, ¿de dónde vienen las tromboembolias pulmonares? Generalmente la trombosis venosa profunda. Y aquí dice un parámetro, ¿no? El 50% de las trombosis venosa profunda dan origen a las embolias pulmonares. ¿Qué quiere decir? De 10 trombosis venosas profundas, 5 pueden dar embolias pulmonares. Y entonces eso es importante. Imagínense cómo es tan importante una trombosis venosa profunda, no por solo venosa profunda en la vena, sino por su consecuencia que tiene en el pulmón, y en el pulmón la mortalidad que nos puede dar. Bueno, entonces la mayoría de las tromboembolias, como les decía, van de las venas profundas de las extremidades inferiores. Las venas distales a la poplite generan en suma, por su menor diámetro, trombos de escaso tamaño que nos desvisten mucho peligro, esto entre comillas, porque igual todas producen pues un peligro que es inminente. Sin embargo, ¿qué vamos a ver? Al 20% de las trombosis son silentes, dice, y 30 son sintomáticas, que se extienden a las venas del muslo en las 2 semanas que siguen a su presentación. Ahora quiero decirles esto es importante, 50% de las trombosis venosa profunda se pueden producir pueden producir embolias pulmonares. Otras causas frecuentes de la embolia pulmonar, esto es importante, embolia grasa, embolias aéreas, entonces son fundamentales para lo que dicen. Y obviamente las embolias amnióticas del líquido amniótico, que son producidos pues en realidad en las mujeres embarazadas. Pero tenemos ahí las otras causas frecuentes, grasa y lo que significa las embolias aéreas en los pacientes que se hacen catéteres centrales. Fisiopatología. ¿Cuáles son? Los efectos generalmente son básicamente respiratorios y hemodinámicos. Un paciente con embolia pulmonar al tiro presenta taquicardia, taquipnea y pérdida de la saturación de oxígeno. Eso es lo que sucede. Al tiro nomás. Los efectos respiratorios se ven a los minutos de la embolia. ¿Y qué va a suceder en eso? Aumento del espacio muerto alveolar, donde se da aquí, ya no hay pues un intercambio gaseoso adecuado, una hematosis. Va a producirse una broncoconstricción, taquipnea e hipoxemia. Puede haber una pérdida importante y producirse una pérdida importante de tejido con un infarto pulmonar. Eso es lo que sucede principalmente, y aquí tienen lo que significa en el dibujo la fisiopatología. Evidentemente, si va un coágulo más grande y tapa una vena pulmonar, una arteria pulmonar de mayor calibre, va a producir un mayor daño, ¿no? ¿Por qué? Y el daño es por el espacio muerto alveolar, es decir, perdemos una superficie de hematosis importante. Bueno, efectos hemodinámicos. La reducción de la mecánica ventilatoria no modifica la resistencia del circuito pulmonar, aunque puede haber un exceso, un 50% pueden reaccionar con un aumento de la resistencia, es decir, una hipertensión pulmonar.
Al factor mecánico del EMBO se suma el efecto vasoconstrictor. Esto es importante. ¿Qué pasa? El coágulo tiene unas aminas y va a producir una vasoconstricción. Obviamente que va a producir mayor efecto todavía isquémico, si ustedes quieren, ¿no? Isquémico, ¿no? Si la obstrucción supera el 60 al 75 de la circulación pulmonar, se denomina un cor pulmonar agudo, con disminución del gasto cardíaco. ¿Qué es el cor pulmonar? Es el corazón pulmonar. ¿Qué significa? Cuando el pulmón no puede tener una actividad adecuada, comienza a establecer una falta de hematosis y el corazón va a empezar a disminuir lo que significa el gasto cardíaco. Bueno, eso es lo que sucede en lo que tenemos en las tromboembolias pulmonares. Los efectos hemodinámicos son fundamentales e importantes para que tomen en cuenta. Bueno, vamos a ver los síntomas y signos. El dolor es importante y la disnea es de pertina. El paciente está 6 de la mañana respirando normal, a las 10 ya está con una disnea y taquipnea importante. Puede presentar un dolor torácico pleurítico, pero más presentan una hemóptisis. Es fundamental. También presentan secundariamente una taquicardia. Eso es importante. Taquicardia. El edema de miembros inferiores, si es que hay una trombosis venosa profunda, es más evidente. Y obviamente va a haber el dolor a la pierna, como hemos visto en el signo de Homas. Va a comenzar a haber una disfunción ventricular derecha. ¿Por qué va a querer llegar al cor pulmonar? ¿No? Va a producirse una hipoxia, un aumento del cuarto ruido, un segundo ruido más fuerte y crepitaciones inspiratorias. Es lo que aparece. Entre los síntomas más importantes, yo diría, taquipnea, disnea y hemóptisis. Es importante. Secundariamente puede haber dolor o una taquicardia, ya que es una parte más signológica, y vamos a ver pues una hipoxia es importante, también en los signos, ¿no? Es importante. Bueno, manifestaciones clínicas. La hemóptisis es fundamental, pero en nuestro medio no asociamos mucho la hemóptisis a lo que significa la enfermedad de la tuberculosis. Pero no se olviden, la hemóptisis es repentina, pues, es inmediata, podríamos decir. Por lo tanto, hay que considerar la hemóptisis en su grado de evolución, es decir, si es al momento o se espera para que suceda. Si es al momento, entonces vamos a ver que existe una manifestación clínica adecuada de lo que es la tromboembolia pulmonar, ¿no? Es importante tener la disnea, el dolor, taquicardia, crepitaciones, la presencia del cuarto ruido, como les he dicho. Son infrecuentes y de menos especificidad. Exámenes complementarios. Escucha, para nosotros la tomografía es fundamental. La tomografía es importante hacer. La tomografía al momento nos da. Obviamente el más básico es la radiografía de tórax, que hay que hacer inmediatamente sospechando. Si se puede hacer la tomografía, se hace. Y algo laboratorial importante es el dímero D. Es un producto de degradación de los coágulos que efectivamente nos van a dar una actividad elevada en el laboratorio y por lo tanto vamos a tener como una de las pruebas diagnósticas que nos ayudan. Reitero, radiografía, angiotac de tórax y dímero D, 3 fundamentales. Podemos hacer una ecocardiografía transtorácica o endoscópica que nos puede ayudar a ver sobre todo la sobrecarga, y vamos a ver, también se puede hacer una ecografía dúplex para ver. Bueno, y aquí tenemos, miren una radiografía, aquí está la tromboembolia pulmonar, y obviamente en la tomografía ahí se ven los segmentos afectados, y en una angiografía aquí está, miren, el coágulo, evidenciándose que no hay un flujo hacia distal, ¿no? Entonces es lo que tenemos, radiografía, angiotac, y no se olviden el dímero D. Esos son los 3 exámenes fundamentales. Bueno, el tratamiento es la fibrinólisis, ¿no ven?
Primero hay que hablar siempre lo que hablábamos hace rato en la trombosis venosa profunda. La quimioprofilaxis es fundamental. Si la embolia ya se ha producido, podemos dar heparina, que es importante, la heparina de bajo peso molecular. La warfarina tiene una acción tardada, como decía, de 48 a 72 horas, y otros, como la streptokinasa, urosinasa, que nos pueden ser muy efectivos en lo que significa la disolución del coágulo. Pero aunque se haga la disolución del coágulo, tenemos que utilizar la heparina fundamentalmente para diluir y evitar que pase a mayores una isquemia que podría venirse de un coágulo. Bueno. La intensidad de la profilaxis se ajusta de acuerdo a la tromboembolia. Factores de riesgo. Tipo de cirugía realizada. Una cirugía grande y demás es importante. Pensar en una tromboembolia pulmonar. La movilidad del paciente, lo que les decía en un principio. Pacientes parapléjicos, por ejemplo, tienden a tener mayor probabilidad de tromboembolia pulmonar. Eso es importante, edad mayor de 40 años y la obesidad. La obesidad es un factor fundamental que puede suceder que empeore en una tromboembolia pulmonar. La profilaxis farmacológica, hemos visto 5.000 de subcutáneas de heparina o la heparina de bajo peso molecular cada día, de acuerdo a las necesidades y al peso del paciente. Bueno. Profilaxis no quirúrgica. Aquí están las profilaxis no quirúrgicas. Vamos a ver la profilaxis no quirúrgica. Medias elásticas de compresión gradual, lo que hablamos, dispositivos de compresión neumática y bombas venosas en el pie. Eso nos ayuda mucho. Y aquí yo le añadiría más esto, lo que significa el filtro de la vena cava, porque eso también nos da la profilaxis para la tromboembolia pulmonar, porque va a evitar que los coágulos lleguen hacia el pulmón. Para eso se coloca. Una profilaxis quirúrgica sería, de la colocación de lo que les decía, el filtro de la vena cava. Bueno, el tratamiento por lapso de 3 a 6 meses. No se olviden, el INR de 2.5 a 3, TP de 20 a 30 y finalmente el TPTA de 60 aproximadamente a 80. Bueno, otro tratamiento es minimizar la isquemia ventricular derecha. Hacer una embolectomía quirúrgica es controversial, es entrar a operar el pulmón cerca del coágulo. Sacar con un catéter es otro abordaje que se puede intentar. Implantación del filtro de la vena cava es importante, no la recidiva de las tromboembolias pulmonares. Y hay otros anticoagulantes como el fondaparinux. Es un inhibidor del factor 10 que sería fundamental en lo que significan los pacientes con alto riesgo de tromboembolia pulmonar. Bueno, ahí tenemos, y con eso terminamos, la tromboembolia pulmonar. El siguiente temario es el sistema linfático. Vamos a quedar ahí a todos. Les agradezco su participación el día de hoy. Mañana concluiríamos con esta parte del sistema linfático, entre mañana y el jueves. Yo creo que hasta el viernes terminamos toda nuestra actividad. ¿Listo? Tengan buenas noches entonces y hasta el día de mañana. Doctor, una pregunta. No me quedó claro en la tromboflebitis superficial por qué se administraba antibióticos. Salió el doctor.